No puedo imaginar mi vida sin libros. Creo que fue Borges el que dijo que gracias a los libros tenemos recuerdos que no hemos vivido. Y es muy cierto. A ellos les debo esos recuerdos ajenos y mucho más. Los viajes que he hecho, los amigos entrañables que conocí, la alegría de vivir de lo que más me gusta hacer. Pero sobre todo, gracias a ellos, aunque haya crecido, mi corazón sigue intacto. Y sigo siendo aquella niña remota que leía junto a la gran biblioteca en el silencio quieto de la siesta. Así explica la escritora y narradora argentina Liliana Cineto su amor y pasión por la literatura. Tenemos el agrado de tenerla hoy con nosotros en un nuevo capítulo de Tu cuento, nuestra historia, el podcast de Zigzag. Liliana Cristina Cineto, argentina, es profesora de enseñanza primaria y de letras, además de escritora y narradora oral. Como docente, ha dictado cursos y talleres en 7 países de Latinoamérica y 2 de Europa. Está casada, tiene 3 hijos que, abro comillas, han sido sus primeros lectores y los críticos más despiadados de su trabajo. Ha publicado más de 150 libros y yo creo que ya perdió la cuenta. Entre esos 6 han sido 6 en Reader Child, que son La pulga despistada, El monstruo de las pesadillas, A Cenicienta le duelen los pies, El sastrecillo que no era valiente, La mejor foto y El lobo y la oveja. También en otras editoriales que distribuimos en Chile, como Artemisa, Del Naranjo, Sigmar, Longseller y Albatros. Así que muchos de sus libros están disponibles en todas las librerías de Chile. Su obra ha sido traducida en varios idiomas y ha recibido múltiples premios por su trabajo y hoy tenemos el agrado de tenerla acá en nuestro podcast. Bienvenida Liliana, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Yo de verdad estoy muy feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Gary, muy bien y también muy feliz de estar en esta charla virtual, en esta biblioteca maravillosa que estamos compartiendo. Sí, es así es. ¿Cómo está todo por allá? Yo creo que, por lo menos acá en... Complicado, Sí, está ¿verdad? complicado, en este momento están aumentando mucho los casos y ahí Ah, estamos bastante quedándonos en casa, tratando de salir lo menos posible. Y como les digo yo a los chicos, la mejor manera de salir de casa sin salir de casa para cuidarnos es leer, porque uno viaja y mm. sale con la imaginación. Así que es mi consejo en estos momentos, quedarnos en casa leyendo lo más que podamos. Exacto, exacto. De verdad que los libros, bueno, nos transportan a muchos lugares y eso, y conocer nuevas personas, nuevos personajes, situaciones. Así que súper buen consejo, bueno, para iniciar este capítulo de hoy. Muy, muy bien. Mira, primero yo quiero saber de tus propias palabras, ¿cómo nació ese amor por los libros y cuándo sucedió ese momento donde dijiste, voy a escribir un libro? Porque, bueno, muchos de nosotros somos lectores y muchas personas que nos ven en el podcast son muy buenos lectores, pero ahora a escribir ya es otra cosa. ¿Cuándo sucedió eso? Yo lo decidí cuando era chica, cuando vivía en una casa del barrio tanguero de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una Ajá. casa que tenía una gran biblioteca, que no Ah, era un mueble, sino una habitación como esta que es mi estudio, que tenía estantes llenos de libros, y era el lugar que yo elegí como mi lugar preferido de la casa para jugar y para leer y para jugar a lo que había leído porque mis muñecos se convertían en los personajes de mis libros. Y yo los hacía ah. hablar y los hacía enamorarse y viajar y discutir. O sea, lo mismo que le pasaba en los libros, que les pasaba a ellos mientras yo jugaba. Y me divertía tanto, Gary, en esos momentos, que fue cuando le dije a mi mamá, cuando sea grande, yo quiero ser escritora. Voy a ¿Qué escribir libros tal? para que la gente se divierta como me divierto yo. Y mi mamá me miró con cara de, bueno, ya se le va a pasar. Pero a mí no se me pasó porque fui a buscar mi cuaderno de tercer grado y ahí escribí mis primeras poesías. Tengo Ah. guardada la hojita de cuaderno en la que con mi letra de nena escribí mis primeros poemas y bueno, la maestra no le dio mucha importancia porque me puso visto nada más y me hizo hacer un renglón con la A y un renglón con la E y un renglón con la M Ah. porque tenía la letra chueca.
y porque en aquel momento se daba importancia a otro tipo de cosas en la educación, pero yo seguí escribiendo. Mientras estaba en la escuela primaria, escribía en carpetitas, en papelitos, en cuadernos, poesía. Eso era lo que escribía. En la secundaria, gracias a empezar a leer a los grandes autores de Latinoamérica, por una profesora maravillosa que tuve, empecé a escribir mis primeros cuentos y no paré más. Hasta esta mañana que estuve escribiendo antes de tener esta charla con vos. Así que no dejé de escribir nunca. Desde aquel momento hasta el día de hoy, toda mi vida ha estado signada por los libros, no solo como lectora, sino como autora. Y bueno, siempre cuando estudiaba letras me decían, ¿para qué vas a estudiar letras? Para ser escritora. ¿Y a qué te vas a dedicar? Yo voy a ser escritora. O sea, tenía clarísimo desde pequeña que se iba a hacer, y le decía a mi mamá, y escritora famosa, le decía, porque para soñar hay que tener sueños ambiciosos, ¿no? La ambición en los Claro. sueños, no hay que ser mezquino a la hora de soñar, hay que tener sueños grandes. Así que, por suerte, trabajé mucho, pero mi sueño se hizo realidad, y hoy vivo de mi trabajo de escritora, y mis libros se leen, como dijiste, no solo en mi país, sino en el tuyo, y en otros países, en toda Latinoamérica, en España, y en algunos otros lugares del mundo en donde han traducido mi obra. Oye, de verdad, qué genial que eso, como desde uno cuando chico, se le mete a uno algo, ¿verdad? No sé, hay unas personas que les gusta más, no sé, el balón de fútbol, otras que les gusta pintar, y no sé, quizás, no sé, con el tiempo, no sé, con las clases, la universidad, que uno también se adapta también a la sociedad, ¿verdad? Que dice, no, uno tiene que ser o abogado o médico o algo así, ¿verdad? Entonces, como que por ahí se le va a uno perdiendo ese camino o ese sueño que uno tenía cuando desde chico, pero tú lo mantuviste, seguiste Sí. ahí fuerte, fuerte con eso, nunca eso, como lo que dijiste, nunca paraste desde la básica, después ya en los siguientes años de clase, cuando buscaste una carrera, buscaste entonces letras, ¿verdad? Sí, Entonces... letras se llama, en mi país se llama letras, en España se llama filología, pero es una carrera orientada a la literatura. Ujú. Entonces, claro, eso estuvo ahí desde siempre, desde chica cuando estabas ahí en esa gran biblioteca. Así que, uy, me encanta esa historia y me Y no encanta, me de di por verdad. vencida, y no me di por vencida. Hay una anécdota que siempre cuento a raíz de las preguntas que me hacen cuando los chicos me invitan a sus escuelas o cuando doy charlas o conferencias, y me preguntan si alguna vez me rechazaron un libro en una Ajá, editorial. Y yo digo que ajá. sí, que cuando llevé mi Ah, primer libro a una editorial, lo leyeron y me dijeron que era muy bueno, estaba muy bien escrito, pero no era tan bueno como para publicarme a mí y no publicar a un autor famoso. Y yo dije, bueno, pero si no mm, me publican no voy a llegar a ser nunca famoso. Igual gracias, dije yo. Y me llevé el libro. En aquella época uno imprimía el libro y lo entregaba una copia impresa, ahora se mandan por mail directamente. Fui a la segunda editorial y me dijeron que era realmente un libro muy bueno, incluso mejor que otros que tenían publicados, pero como el protagonista era un perro y ellos ya tenían una historia con un perro, no querían, digo, bueno, pero en realidad ay, historias con perros puede haber muchas, pero claro. igual gracias. Dije. Y me fui a la tercera editorial y yo estaba dispuesta a aceptar 9 rechazos. Te explico por qué. Porque a Gabriel García Márquez le rechazaron 9 veces en 9 editoriales 100 años de soledad. Y yo dije, si Ah, él, que es para mí un escritor maravilloso, supo aguantar 9 rechazos, yo como mínimo 9 tengo que aguantar. Pero no hizo falta, buenísimo. porque ya en la tercera editorial leyeron el libro y fue mi primera novela y lleva ya, cumplió 21 años de publicada y desde hace 21 años los chicos lo leen y aman ese libro que sigue en el mercado. Así que Oh, los de las otras editoriales se están arrepintiendo mucho por haber exacto. rechazado. Por eso digo que no me di por vencida, porque a veces puede Mm, pasar que un libro por determinada circunstancia no sea aceptado o no encaje en mm, el parámetro de una colección o del gusto del editor, porque también eso es exacto. importante.
Pero si Sí. uno confía en lo que hace y trabaja seriamente, no, seguramente va a lograr lo que yo logré, ¿no? Trabajando Mm. y teniendo fe en mí misma, sobre todo eso en todos los ámbitos de la vida, creyendo en lo que yo hago y teniendo confianza en mi trabajo. Sí, es muy, muy cierto eso. Y bueno, eso también es un buen consejo para todos los chicos que nos están viendo, Claro, que tienen un escrito, que tienen algo que contar, que tienen algo ya listo. Y cuando lo planteen en una editorial, de verdad, no se sientan mal porque una editorial los rechace, les rechace ese cuento. Lo que tú comentas es súper cierto. Nos ha pasado mucho en ZigZag de que hay cosas que no encajan con la visión de la editorial claro, o con claro. la misma editorial, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. claro, al no encajar acá es muy difícil publicarlo, pero es probable que haya otra editorial que sí encaje con lo que escribió esa persona. Claro. Entonces, claro, de verdad es nunca rendirse. Oye, sabía de otros casos como que famosos de rechazos de libros que, bueno, después fueron muy famosos y todo, pero bueno, está súper bueno tener ese también del Gabo Márquez porque efectivamente al tener ya 9 rechazos, cualquiera se hubiese echado para atrás y cualquiera hubiese Sí. dicho que no lo, o sea, ya la quinta, ya, esto no es para mí y ya fue, pero mira, 9 veces y lo logró, así que súper bueno, súper, súper bueno. Y mira, y también, bueno, tú has hecho todo, además de escribir, también eres narradora oral, eres maestra, eres profesora, has dictado cursos, pero ¿y hay algo en tus libros que te falte por escribir, algún tema en específico, o quizás un género, o una historia, o un personaje que te falte por escribir? Muchos, Gary, porque siempre que termino un libro digo, bueno, ahora se me terminaron las ideas, seguro que no voy a encontrar otra idea más, no voy a poder escribir otra historia, pero siempre encuentro más historias. Ajá. A veces el estar en un lugar me despierta una idea, a veces es simplemente que alguien me pide como yo escribo mucho a pedido, de pronto me llaman Ah, editoriales y me dicen, nos gustaría mucho que escribieras mm, un libro para esta colección, no sé, con ya. una bruja, o con o no sobre temas, sino con personajes, bueno, Mm, necesitamos una novela para adolescentes, y entonces mm, yo necesito escribir siempre, porque yo soy lo mejor de mí cuando escribo, es algo que mm, digo, y a mí me hace feliz escribir. Yo vuelvo a ser aquella nena de 8 mm, años o de 7 años que decidió ser escritora y me divierto. Entonces, si no escribo, me falta el aire. Por lo claro. tanto, estoy de mal humor o estoy triste cuando no escribo. Y por eso siempre tengo proyectos. Así que, Ya. de hecho, en este momento tengo como 5 o 6 proyectos, además del que estoy, en el que estoy trabajando. O sea, historias que voy poniendo como en fila y a veces las voy postergando porque tengo que escribir otra cosa antes que me encargaron o porque por los cronogramas de las editoriales tengo que entregar esto antes que aquello. Ya. Bueno, pero siempre me quedan historias por contar, y ojalá que siempre me queden porque eso es el motor que me pone en marcha para Mm. seguir adelante. Uy, qué genial, de verdad que yo tampoco, bueno, yo he conocido ya algunos autores, ¿verdad? Que han estado también en este podcast, y bueno, conocer también cómo trabajan y todo, pero creo que hasta el momento no me he cruzado con alguno que tenga 5 trabajos al mismo tiempo, 5 proyectos andando al mismo tiempo en que esté trabajando, así que genial, genial, me encanta. Sí, sí, y ahora tengo 5 porque tengo poco, pero en realidad hay momentos en que tengo como más proyectos. Y, y- y cuando esto que te digo que me encargan libros, en algún momento, bueno, este año es un año particular, ¿no? En que todos Sí, estamos como un poco más frenados, pero en años normales, de pronto yo voy dando turnos, como cuando vas al médico y te dan turno, y entonces yo te digo, bueno, para sí. noviembre del 2020 y me voy organizando porque hay algo que es importante del trabajo de escritor, que es que yo no escribo cuando tengo una inspiración, ese mito de la inspiración, ese mito romántico de la musa, que
No, Ajá. a escribir, yo quiero vivir de mi trabajo de escritora y vivo de mi trabajo de escritora, y eso implica un rigor y una Mm, entrega importante, de manera que yo es como que me pongo horarios y plazos y soy muy estricta conmigo. Yo escribo todos los días una cantidad de horas mm. mínima, que puede ser más tiempo, y escribo todos los días, incluso los sábados. A veces me tengo que retar y decir, bueno, no, hoy es domingo, hoy no voy a escribir. Eh, y cumplo con los plazos, o sea, cuando la editorial, Ah, si la editorial Zigzag, las editoras quieren un libro mío y me dicen, a nosotros nos gustaría mucho que el libro, yo les pregunto, ¿cuándo ustedes necesitarían que yo se los entregara? Entonces ahí me voy armando como un calendario de trabajo. Y mm, soy muy rigurosa porque el arte es maravilloso, pero para vivir del arte hay que tomarlo como una profesión y hay que darle la ujú. seriedad que merece, y entonces esto pasa en todos los ámbitos de la vida, pero Sí, parece que como efectivamente. si uno es artista o si es escritor puede hacer lo que quiere. No es tan así, por lo menos yo en mi Mm, caso soy muy rigurosa. Y, sí. y me parece importante que una parte de mi día esté dedicada a mi trabajo, a la escritura, y después el resto a otras cosas, por supuesto, porque no es que estoy 24 horas escribiendo, pero el rigor me parece que ordena mucho el trabajo incluso del artista. Sí, de verdad que obvio, sí, 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 se quiere vivir de esto, hay que tener eso, ¿no? Una rutina, algo Sí, y tener unos horarios. Sí, también, vamos a ponerlo en otro lado. Si alguien quiere ser tenista, tienes exacto, que entrenar todos los días para mejorar tu técnica, ¿verdad? También, a lo mejor tú también mejoras tu técnica de escritura con cada libro, con cada publicación, con cada trabajo. exacto, También, exacto. no sé, un deportista tiene que entrenar todos los días, tiene que hacer, no sé, trabajar el físico sin hacer movimientos del deporte, quizás. Entonces, a lo mejor tú también tienes que leer bastante para después también ser Mucho, buena escritora. mucho. Entonces, efectivamente, si se quiere ver como un trabajo y vivir del arte, hay que estar ahí todo el tiempo también como un trabajo que tienes de lunes a viernes, como unos deportistas de alta exigencia que entrenan todos los días. Entonces, sí, sí, de verdad que está súper bueno eso. Oye, Exactamente. Igual que el concertista de piano practica una cantidad de horas para poder dar un recital, o el exacto. cantante ensaya, o el bailarín, refiriéndonos al ámbito artístico, pero el Ajá. ejemplo del deporte también, y en realidad es en todos los ámbitos de la vida, Mm, ¿no? Porque también el profesional tendrá que estudiar para mantenerse, el médico tiene que estudiar para ponerse al día con las nuevas cosas que surgen, en esta época más que exacto. nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el abogado con los cambios que se hagan en el código, las nuevas leyes o lo que fuere. Sí, Entonces, siempre hay un trabajo constante que requiere toda profesión, sí, incluida la que está relacionada con el arte. sí, sí, Ahora sí. vivir, ahora si uno lo hace así como hobby, de la misma manera que cuando yo ahora digo que me jubilé como narradora porque en realidad narro cuando quiero, Ah, no ya. vivo mi trabajo de narradora, ahora vivo solo de mi trabajo de escritora, pero al final siempre estoy contando cuentos porque es como que ya no puedo sacarme el vicio, digamos, y lo disfruto mucho, pero lo hago por placer, no Mm, por necesidad, como en algún momento lo hice porque era una fuente de ingresos para mí. Y parece muy sencillo contar un cuento, pero no lo es. mm, no. Requiere también de horas de ensayo, búsqueda del texto, pruebas con la voz, cómo contarlo, qué pausas hacer, qué caras poner, qué movimientos del cuerpo. Mm, Entonces también el trabajo del narrador exige un ensayo, una sí. búsqueda y una dedicación importante si uno quiere ser un narrador profesional como yo lo fui durante 25 años, Ah, contando cuentos en todo el mundo. Así que realmente creo que es importante tener en cuenta esto del rigor y del sí. trabajo. Si yo tuviera que definir en una sola frase lo que es mi profesión, diría que es un 10% de inspiración y un Ah. 90% de transpiración. O Oh. sea que hay un 10% de la musa, que a veces viene porque es medio bruja, ¿viste? Y a veces ni aparece. Pero cuando no aparece, uno lo reemplaza con trabajo, con mucho Mm, trabajo.
Y Sí. eso creo que define mi trayectoria como escritora y mi trabajo como escritora, y también lo define en la época en que me dedicaba a ser narradora. Ya, ya, genial. Yo creo que, bueno, cuando viene ese 10% hay que aprovecharlo al máximo. Por supuesto, por supuesto. A veces uno tiene la suerte de que viene la musa, y te toca con su varita mágica, y entonces de pronto uno tiene todo en la cabeza y simplemente tiene que contar la historia por Eso. escrito. Pero a veces no, a veces hay que ir como el auto, cuando uno va manejando y va como tironeando, así, como que el Sí. auto va frenándose, y va, y acá buscando palabra por palabra, casi avanzando renglón Mm, por renglón, para construir la historia. sí, Y eso es trabajo, eso es sí, sí. trabajo. No, está súper bien, está bueno eso del 10 y el 90, está muy, muy, muy bueno. Y mira, yo supongo, bueno, que por supuesto, con todos los trabajos que has hecho, también con los viajes que has hecho, habrá algún lugar que haya marcado tu vida. ¿Y hay alguno de esos que te haya inspirado para algún título? Yo soy muy viajera, Gary, así que he estado en muchos lugares y en algunos lugares poco convencionales. Ajá. Em, este, y digamos que, por ejemplo, yo tengo una hija que vive, mi hija mayor vive en Australia, Ya. y desde hace 8 años, y yo la fui a visitar varias veces, y una de las veces en que fui a visitarla me tocó ir a un pueblito que está al norte, que es como, viste, como un pueblo fantasma, una cosa que se llama Oh. Karrata, y donde no había nada, no había ni canguros, y entonces no había internet, no había televisión, no había nada, no había seres humanos, no había ¿Qué tal? una cosa, era una cosa uno de estos pueblos muy típicos de Australia, en los que se crea el pueblo porque hay compañías mineras o Ah, ya, ya. que Sí. necesitan como que el personal se quede ahí por las largas distancias, entonces ponen un supermercado, un bar, un restaurante, un hotel, y se terminó. Y bueno, y ahí, como mi hija trabajaba, y yo la veía solo cuando ella dejaba de trabajar, eran largas horas en las que no tenía nada para hacer, o sea, y ahí me inspiré para escribir un libro, una novela que se llama Cristal, que justamente es la historia de una adolescente que nace allí, en ese pueblo, y que por el trabajo de su padre viaja a distintos lugares del mundo. Mm, Eh, pero, qué por ejemplo, la bueno. novela que estoy escribiendo ahora está relacionada con mi experiencia cuando viajé a Japón. Ya. Específicamente, Japón me encantó, es maravilloso, y la gente también. Y no te quiero contar mucho porque no ¿Cómo? quiero adelantar, porque yo tengo la Uy. cábala de no hablar de mis libros mientras los estoy escribiendo, pero ahí estuve en una ciudad donde hubo algo que me impactó mucho, y yo dije, yo tengo que escribir una historia que tenga que ver con esto. Así que Uy, qué sí, bueno. y también me pasa mucho, ¿no? Cuando estuve en Sarajevo, que fue escenario durante la guerra, Mm, de situaciones realmente tremendas, también quedé muy conmovida, y me quedó entre los pendientes, yo tengo que escribir una historia que transcurra o que tenga que ver con, pero también tengo otra que tiene que ver con París, que es como una ciudad que a ah, mí me fascina, y me mira. queda pendiente una que transcurre en Venecia, porque es otra ciudad que me fascina. O sea, Ah, es un poco la mezcla de todo. No puedo decir una sola, porque tampoco hay, ya. porque ya te digo, porque yo soy muy viajera, y porque me gusta, y obviamente todo eso influye en mí a la Mm, hora de escribir. Es una claro, parte, porque cuando me preguntan en qué te inspiras, y yo digo, bueno, a veces en lo que me pasa, en lo que yo vivo, pero a ujú. veces es en lo que leo, no en lo que vivo. Muchos de mis libros, y de hecho los que mencionaste que están en Readerchai publicados, tienen que ver con mis lecturas. El Sí, ¿verdad que sastrecillo sí? que no era valiente, a Eso. Cenicienta le duelen los pies, inspiradas
son versiones en un tono disparatado, como toda la colección esa, en los clásicos, que para mí son fundamentales y fundacionales de la literatura infantil. También uno de mis nuevos libros, El lobo y la oveja, tiene que ver con esa imagen del lobo que aparece en todos los cuentos, ¿no? Sí. O sea, el lobo que es malo y se va a comer a la oveja, y de pronto no, acá yo hago un juego para modificar a estos personajes, y aparece una oveja bastante empoderada, ¿no? Ah. O el monstruo de las pesadillas, ¿no? Porque el monstruo no es un personaje que yo haya inventado, pero yo he leído miles de historias de monstruos, y de pronto digo, pero yo quiero hacer un monstruo distinto, un monstruo diferente, porque ahí cuando el monstruo no es el monstruo de los cuentos clásicos o de las historias de monstruos, sino un monstruo que tiene una característica diferente, ahí es donde surge la idea, ahí es el disparador de la fantasía, como dice Gianni Rodari, cuando se juntan dos cosas que normalmente no están juntas. Entonces, un monstruo que de pronto tiene miedo, una oveja que no tiene miedo, entonces de pronto eso es lo que hace que surja la fantasía y que aparezca la historia. Uy, buenísimo. La lectura lo que me inspira, ¿no? Claro. Y son los propios libros los que me susurran al oído otras historias para contar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, un pequeño dato ahí para las editoras de Zigzag, que seguro que están escuchando esto, es que nos pongamos las pilas y tengamos un libro tuyo en Zigzag. Así sí, que... sí, vayan anotando, ¿eh? Sí, verdad que sí, hace falta tenerte acá en nuestro catálogo, ¿vale? Así que, además de lo que distribuimos, porque eso, distribuimos de otras muchas editoriales donde tú también tienes libros, pero hace falta uno propio de acá de nosotros. Sí, lo sé porque he ido muchas veces a dar charlas, estuve en Santiago, estuve en el sur, en Osorno, ahora también iba a ir a Puerto Montt, pero bueno, muchas veces estuve en ferias del libro, en simposios, y la verdad es que tengo muchos lectores chilenos que me siguen y que me quieren mucho, y yo los quiero también mucho a los chilenos, a pesar de que dicen que hay rivalidad entre Argentina y Chile, conmigo no pasa nada. No. Y bueno, ya que has mencionado ya algunos autores, ¿verdad? ¿Habrá alguna persona o alguna autora que haya influido en tu carrera? ¿Puedes contarnos alguno de ellos, la razón? Bueno, yo creo que no puedo elegir uno porque, claro, cuando uno es muy lector, tiene muchos autores preferidos, pero si tuviera que elegir solo uno, para adultos elegiría a Gabriel García Márquez, porque realmente es un autor que siempre me impactó desde la primera vez que lo leí, y al que siempre regreso, ¿no? Como un bálsamo. Una vez fue gracioso porque me hicieron una entrevista y me preguntaron qué libro te llevarías a una isla desierta. Y yo dije, hay un solo libro, me puedo llevar nada más que uno. Y dije, bueno, para ser coherente me llevo 100 años de soledad, porque era lo lógico, ¿no? En una isla desierta. Pero también me gustaría mencionar a dos grandes escritoras argentinas que ya no están, y que a veces me gusta mencionarlas porque no hay que olvidarse de los autores que no nos acompañan, pero sí que nos han dejado una obra importante. A las dos las conocí, de una fui gran amiga, que es Graciela Cabal, y otra es Liliana Bodoc, a la que conocí, y no tuve una amistad con ella, pero era una persona excelente. Y como además eran excelentes escritoras, maravillosas personas, y creo que tuvieron gestos que para mí fueron importantes, sobre todo Graciela, que fue mi amiga y que siempre me apoyaba y me daba consejos y me decía no te desanimes, así que creo que podría nombrarlas a ellas. Pero hay muchos más, porque yo cuando era chica leía a María Elena Walsh y cantaba sus canciones, y qué sé yo, hay tantos autores que... Sí.
me Sí, cuesta ya, elegir, quedarme con uno, ¿no? claro, claro, claro. Pero bueno, por lo menos estas dos escritoras argentinas y el Gabriel, claro, están muy bien esas elecciones. Mira, y en tu biografía nos cuentas que los críticos más despiadados de tus títulos han sido tus hijos. Es verdad. ¿Alguna, ¿Alguna vez dejaste a un lado un texto porque ellos dijeron que estaba mal, porque no les gustó, porque su opinión No, fue así? dejarlo de lado no, pero corregirlo sí. Ah, muy Eh, bien, muy bien. corregirlo sí. Por ejemplo, una vez me habían encargado de Puerto Rico una poesía, Ajá. y era difícil porque era muy, muy específica, con algo que tenía que ver con una planta, un árbol de Puerto Rico. De allá, ok, Y, ajá. y- y entonces, claro, me costaba mucho y se la leí a mi hija más chica y mi hija más chica me puso una cara así y me dijo que podrías haber esforzado más. Y le dije, bueno, pero es que es difícil. Bueno, ¿para qué me preguntas mi opinión? Yo te digo, te podrías haber esforzado más. Y entonces yo fui, corregí, taché y cambié y modifiqué así como loca y se la volví a leer y me dijo, ¿viste? Te esforzaste más y ahora está bien, me dijo ella. Ah, Bueno, sí, siempre les leía yo cuando eran más chicos, ahora que ya son más grandes, mm, o lo leen ellos. La más chica, que igual tiene 26 años, sigue prefiriendo que la mamá le lea. Así que a veces le leo ya. una novela entera en voz alta, cosa que Oh, también me viene bien, porque a mí me gusta escucharme cuando lo que escribí para... A veces uno encuentra cosas mm, mientras lo va leyendo. verdad. Y sí, yo no entrego nunca un libro a una editorial hasta que ellos me dicen su opinión. Ah, genial, genial. Bueno, ahí tienes tus primeros editores, así que tienes ese Sí, filtro no, porque ahí. además los hijos nunca saben que tienen garantizado el cariño Mm, de su mamá, claro, entonces, de los padres, entonces no tratan de quedar bien con ellos, o sea, no hay ningún hijo que trate de quedar bien con los padres. Entonces, claro. sé que ellos van a ser absolutamente sinceros, que si hay Exacto. algo que no los convence o hay algo que les suena mal, pero nunca descarté un proyecto, al Mm, contrario, su opinión me sirvió para reverlo, para corregirlo, para revisarlo, pero siempre para seguir adelante. genial, genial. Buenísimo, buenísimo. Y de todos estos libros que has hecho, ¿te gustaría alguno que fuese transformado en una serie animada o en una película o en algo así? Y si es así, porque puede ser que no, pero y si es así, ¿qué actores o qué te gustaría que la protagonizaran? Bueno, hay muchos que me parece que podrían convertirse en una película. Ajá. Eh, hay varios, sobre todo tengo varios que son novelas que son policiales, Ah, ya. y tengo unos libros que forman parte de una serie con el mismo personaje, y Ah, bueno, ya. creo que dan perfectamente, me encantaría que se convirtieran o en un dibujo animado o en Ajá. una película. Y si fuera una película, claramente el protagonista tendría que ser Brad Pitt, porque así, a mí me encanta, y porque seguramente ganaríamos el Oscar, y yo sueño entrar Claro. con Brad Pitt del brazo por la alfombra roja, para recibir el Oscar. Exacto, Y como obvio. te dije, los sueños tienen que ser ambiciosos y grandes. Muy bien. Así que creo que, bueno, sí, me encantaría porque a mí me gusta mucho el cine además. De hecho, Ya. mi hija mayor es directora de cine y televisión, así que el Ah, cine está muy mira. presente en mi vida, y me encantaría, realmente que es otra manera de contar historias el cine, Sí, así que me encantaría que alguna vez alguno de mis libros pasara a la pantalla grande. sí, sí. Y bueno, ya tú soñaste con ser escritora y famosa, y lo eres. Ahora, bueno, guionista y autora no sé, también de películas o series. Así que ese es el próximo sueño. Sí, el otro día veía, con esto de que, viste, estamos en casa, y que a veces uno hace cursos por internet, estaba Ajá. mirando uno que da
justamente cómo hacer guiones, y lo da una guionista de una serie que a mí me encantó. Entonces dije, ay, podría hacer el curso con ella para ver cómo, porque sí que escribir guiones nunca escribí, y es Ajá. como otro, hay que aprender el lenguaje o, Sí, es o otra las cosa. técnicas o las dinámicas, ¿no? Pero dije, bueno, de pronto, pero nunca tengo tiempo, demasiado tiempo para hacerlo, pero Ah, está ya. bueno pensar en tener un proyecto así. Uy, sí, sí, estaría genial, estaría genial. Aquí estaríamos viendo esa serie sin lugar a dudas. Sí, sí. Mira, ahora vamos con el 1, 2, 3, que es una sección que tenemos acá, donde nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos recomiendan 3 cosas que tengan que ver con ellos. Yo te quiero pedir que nos recomiendes, bueno, pues, un autor que no podamos dejar de leer, un consejo dirigido a los padres para que ellos le cuenten a sus hijos, bueno, historias y libros y todo, para que también sean también ellos cuentacuentos o narradores Sí, orales. Y el tercero, un mensaje para que los niños nunca dejen de leer. bueno, la primera, y eh, yo creo que un autor y un género que no debería dejarse nunca de leer es la poesía. Cuando me preguntaste por mis autores que me marcaron, yo tendría que haber dicho, tenía que haber mencionado también a los poetas, entre ellos los poetas maravillosos que tienen ustedes, como Pablo Neruda, que formó parte de mi infancia y de mi adolescencia, Gabriela Mistral también, También. bueno, maravillosos autores que tienen ustedes. Fíjense que tienen esos 2 premios Nobel de literatura y los 2 poetas, ¿no? Sí, sí. La poesía es un género, y esos poetas en sí mismos, y muchos otros, son esenciales, porque Mm. la puerta de entrada a la literatura es la poesía, sobre todo Ah, para los niños. Comienza en el momento en que son bebés, o aún antes, según los nuevos estudios, cuando están en la panza, que se dice que ya escuchan, cuando uno sí. les canta, o les canta una nana, un rorró para dormirlos, o les hace alguna canción para entretenerlos, o les dice un trabalenguas para hacerlos reír, o algún juego. Eso que es literatura de tradición oral es poesía de la más Mm. pura, y es aquello que crea un vínculo afectivo con la literatura. ¿Por qué? Oh. Porque la poesía es el único género que no está dirigido a la razón, sino al corazón. Porque Oh. las palabras en la poesía no tienen el mismo sentido que en la vida cotidiana, Mm. sino que incluso juegan a decir otra cosa a través de metáforas o de imágenes o de otros recursos poéticos. Entonces yo creo que no se puede eh, transcurrir, no puede uno atravesar la vida sin leer a Neruda, sin leer a Mm. Gabriela Mistral, sin leer a Federico García Lorca, sin leer a Machado. Yo digo siempre, no dejen a los niños huérfanos de poesía, porque Oh. es muy importante, porque tiene que ver con la educación emocional, porque la poesía se Mm. siente, no se Mm. explica, no se entiende, no es racional. Entonces creo que eso sería la respuesta del uno, ¿no? Ya, Eh, ya, buenísimo, buenísimo. la Súper. del 2, consejos para los papis, mamis, abuelos, tíos, Ajá. o adultos en general, que quieren convertirse en cuentacuentos. Todos podemos ser cuentacuentos, Gary, porque contar es Ah, parte de la naturaleza humana. Así que no todos llegarán a ser profesionales, pero no importa, porque acá sí que lo importante es el vínculo también afectivo. Consejo, ya. y en esta época de pandemia viene perfecto, Ajá. crear un momento del día de lectura compartida. Puede ser, no sé, un ratito antes de irse a dormir, puede ser a la hora de la comida, por ejemplo. Yo cuando le cuidaba a mi nieta, cuando era bebé, le cantaba y le contaba historias en verso mientras le estaba dando la papilla, y ella me prestaba atención mientras Ah, comía. O sea, mira. un momento y un espacio único, que sea para eso. No decirle andate a leer como si fuera un castigo, No, o no. ¿por qué no te pones a leer para que te entretengas? No.
porque uno tiene que compartirlo, aunque sean 5 minutos por día. Esos 5 minutos se pueden convertir en 6 o 7. Y algo que es importante es que a veces uno cree que los libros para niños son solo para niños, pero muchos adultos me dicen, ay, yo me divertí tanto mientras lo leía con mi hijo. Entonces, Claro. que elijan un libro que puedan leer juntos, y eso va creando ese vínculo y Oh. va ayudando a que ese niño se construya como lector, porque necesita ese momento especial, compartido además con un ser querido, porque nadie te canta una canción para dormirte o para entretenerte, y nadie te cuenta un cuento para retarte. Si vos te fijás en los rincones de tu memoria, seguramente lo vas a asociar a momentos placenteros. Siempre es alguien que nos Claro. quiere, Sí, el que nos sí. cuenta un cuento. Siempre es alguien que nos quiere sanar el dolor de panza, o quiere tranquilizarnos porque tenemos sueño, o que quiere entretenernos. Entonces es alguien que nos quiere y nos regala esa historia o ese poema. Entonces la literatura queda entrelazada con el amor de esa persona que te la está regalando, y eso va creando Sí. ese vínculo afectivo. Por eso, dentro de toda la vorágine, ahora que tuvimos que hacer un alto, y que a veces tenemos más tiempo o no en casa, pero sí darle ese espacio a la lectura compartida entre el adulto y el niño, que no es demasiado. Ya les digo, a veces es un cuento que lleva 5 minutos. Les podemos dedicar esos 5 minutos y también relajarnos y disfrutarlos nosotros como adultos. Claro. Yo, No, de buenísimo, hecho, buenísimo. cuando ahora no viene, claro, mi nieta, pero mientras venía yo tenía casi una hora contándole un cuento tras otro cuento tras otro cuento, y ahora se los leo o se los cuento por videoconferencia, pero ella su Ay, espacio de Abu, leyeme un conto, como me dice ahora, lo sigue sosteniendo porque ya se creó ese vínculo. Entonces, claro. ni siquiera la cuarentena, ni el COVID, ni la pandemia puede contra eso que ya se creyó, que ya se construyó entre ella y Sí. yo, que es ese momento de la lectura compartida. Oh, qué genial, Y qué genial. no me acuerdo cuál es la tercera, La porque hablo tercera tanto. es dejarle un mensaje a los niños y bueno, que nunca dejen de leer. ¿Qué les podrías Yo, decir a los niños directamente? yo le diría a los chicos, primero, en este momento en que tenemos que quedarnos muchos en casa, no hay mejor manera de salir de nuestra casa que a través de los libros y las historias, Ujú. porque nos hacen viajar con la imaginación, y aunque tengamos que quedarnos adentro, podemos estar en África, o podemos estar en Eso, París, o podemos estar en Santiago de Chile, o podemos estar en un lugar imaginario claro. con monstruos o con brujas. Eh, y además, yo siempre aconsejo a los chicos que lean mucho, porque creo que los libros nos hacen libres, porque nos abren ventanas para Sí, ir a mundos posibles e imaginarios, pero además nos hacen libres de pensamiento y de corazón. eso. Entonces, yo, que todo lo que tengo en la vida se lo debo a los libros, les aconsejo, les deseo que ojalá que ellos sean tan lectores como he sido yo, para que puedan tener una vida maravillosa como la que yo tengo, No. gracias a los libros. ¡Ay, qué genial, qué genial! De verdad que sí, efectivamente los libros nos abren la mente a muchas nuevas cosas y claro, nunca hay que dejar de leer. Así que súper, súper bien, Liliana, me encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias, Darín. Yo, bueno, de verdad también te agradezco que hayas estado con nosotros en este episodio. Me encantó también tu historia, todo lo que has hecho, todo lo que es tu vida ahora y cómo de verdad tú trabajas y tu trabajo son los libros. Y sí que tu vida ya es parte de los libros y bueno, de verdad que me encanta mucho tu historia. Te agradezco que hayas estado con nosotros en este Un episodio. placer enorme haber charlado con vos, Mm, y vuelvo a repetir, hay que leer porque los libros nos hacen libres. Y, y un placer, un saludo enorme a toda la gente hermosa de Chile. Ya iré, no se preocupen eso. que esto también pasará, dice un cuento, un antiguo cuento sufí, ¿no?
Así que esto también pasará y quizás se convierta también en una historia o en muchas historias, ¿no? Ah, así es, De así esa es. época en que nos tuvimos que quedar adentro, porque había por ahí algo que nos podía hacer mal o Hacer mal. lastimarnos como un monstruo, ¿no? Así que Ujú. gracias realmente a vos, a la editorial Zigzag, que ya saben, las editoras ya tomaron nota, ¿no? Ya de todo. Sí, Y beso enorme para vos y igual, para toda igual. la gente linda de Chile que está aquí en mi corazón. Así es, ¿no? Igual, igual, los agradecimientos van de lado y lado. Y eso, de verdad que tomo nota y esperemos pronto tenerte acá en Chile y compartir un café y compartir con muchos más lectores acá en nuestro país. Así que ya está Y un listo ahí. ceviche, un pescadito, un ceviche también. Uy, sí, en Valparaíso. Uy, qué rico. Valparaíso tan lindo, que Sí, también sí. estuve en Valparaíso, así que muy Ay, lindo. muy bien, muy bien. Buenísimo, Liliana. Entonces, eso, gracias a todos también las personas que estuvieron acá en este episodio de Te Cuento Nuestra Historia. Recuerden que, por supuesto, nos pueden ver a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, o también a través de las plataformas de streaming, que son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y bueno, nos veremos en un próximo episodio de Tu Cuento es Nuestra Historia.